Visité 3 de las mejores universidades de Uruguay y hoy les voy a contar mi experiencia real. ¿Qué vi, qué me dijeron y qué impresión me dejaron? ¿Cómo andan todos? Me llamo Artem, tengo 16 años, soy de Ucrania, pero actualmente vivo en Uruguay. El martes pasado me fui a Montevideo para visitar algunas de las mejores universidades de todo el país. Universidades que aparecen en rankings internacionales y tienen posiciones muy altas a nivel nacional. Así que nada, vamos para adelante. Bueno, ¿cómo van todos? Ya salimos de Nápoles, son las 8 de la mañana, yendo a Montevideo. Planeamos primero ir a la Universidad de Montevideo, luego pasar por Ludela y al final ir a la Universidad Católica. Antes de seguir, una aclaración importante. A mí me interesan áreas que tienen algo que ver con negocios. Por ejemplo, Business Management o Business Analytics o Finanzas o algo que va por ese camino. Por eso visité específicamente universidades y facultades que tienen algo que ver con esta área y pregunté información solo sobre estos programas. Bueno, ya llegamos. Estamos en la Terminal Tres Cruces. Acabo de comer una milanesa que estaba buenísima y estamos yendo para la primera universidad, que será la Universidad de Montevideo. Y bueno, dentro de un segundo ya vais a ver qué emoción. Bueno, mi gente, ya llegamos a la primera universidad, Universidad de Montevideo. Bueno, vamos a ver. La Universidad de Montevideo es una universidad privada uruguaya, fundada en 1986 como un instituto académico y reconocida oficialmente como universidad en 1997. Tiene su sede principal en Montevideo. Ofrece carreras en áreas como administración, economía, comunicación, derecho, ingeniería y humanidades. La UM promueve una formación académica rigurosa con énfasis en liderazgo y ética profesional. Está inspirada en principios cristianos, aunque es abierta a estudiantes de cualquier creencia. Bueno, si estás sorprendido por qué pasó con el volumen, por qué no va, ahora te lo cuento. Y puedes bajar el volumen porque, bueno, no es eso. Al tontido de Artem, como siempre, se le olvidó encender el micrófono. Entonces, el sonido no se grabó y, bueno, voy a resumir más o menos lo que conté en los siguientes fragmentos. Lo siento. En resumen, cuando llegamos a la universidad, resultó que la reunión no estaba programada en esa facultad, sino en el LATU, donde justamente se daba la carrera que me interesaba. El problema fue que ese edificio estaba a unos 10 kilómetros de donde nos encontrábamos y faltaba aproximadamente media hora para la reunión. Amablemente, el personal del edificio central nos facilitó una computadora y nos conectamos a la reunión de forma online. Además, nos hicieron una pequeña recorrida por el edificio central que me gustó mucho. Como ya conté, me pasó un pequeño problema, por culpa mía obviamente, menudo manager que eso va a salir de mí. Aún así, la reunión se terminó dando por vía online. Nos contaron que la UM fue la primera universidad en Uruguay en ofrecer la carrera de Business Analytics. Están incorporando poco a poco la inteligencia artificial en sus estudios, algo que para mí es clave, ya que nuestro mundo está avanzando por este camino. Hay opciones de pasantías, internships y intercambios. Incluso existe la posibilidad de doble titulación con la Universidad de Londres. En cuanto al precio, el pago se divide en 6 cuotas por semestre o 12 cuotas por año de 67.000 pesos, lo que da cerca de 800.000 pesos al año. Es demasiado caro para mí, pero la uni ofrece varias opciones de becas. Para iniciar el proceso de inscripción hay que rendir un examen típico de matemática, lógica y comprensión lectora. Si sacas más de 50 puntos, el cupo en la uni se queda reservado. Para postular a becas también es obligatorio rendirlo y el examen es gratis. Existen becas como beca de excelencia que puede cubrir hasta 70% si sacas más de 80 puntos en este examen, o la beca mérito, que depende de tu situación económica. Hay que sacar más de 60 puntos en el examen y presentar una documentación notarial de ingresos y gastos. Y también hay que escribir el % de la ayuda solicitada. Además, hay un descuento de 20% si tu familia vive afuera de Montevideo. Bueno, habéis visto qué pasó con la primera universidad y hay otro fallo. Se me olvidó que la entrevista era a las 12, o sea, ya estamos llegando muy tarde. Pero bueno, por fin hemos llegado. La segunda universidad del día, la UCU, Universidad Católica. Bueno, vamos a entrar. La Universidad Católica del Uruguay es la primera universidad privada del país, con raíces históricas en proyectos educativos del siglo XIX. Fue establecida formalmente como universidad en 1985. Está vinculada a la tradición jesuita y forma parte de una red internacional de universidades católicas. Tiene su campus principal en Montevideo y sedes en Punta del Este y Salto. Ofrece carreras en Derecho, Ingeniería, Comunicación, Ciencias Sociales y Salud. Bueno, acabo de salir de la UCU, de verdad que me reencantó, o sea, hay de todo, o sea, todo lo que preciso, todo lo que necesito, eso hay en este liceo, en esta universidad, ¿no?
y encima es como el sistema estadounidense, tipo, eso me encantó el diseño, me encantó la filosofía, me encantó todo, o sea, estoy súper emocionado, la verdad, porque siento que es el lugar donde yo quiero estudiar, pero bueno. Como ya vieron en el blog, en la segunda uni también me pasaron problemas, ya que confundí el horario y llegamos un poquito tarde. En la reunión estuvo una persona de Admissions Team y el director de mi área, o sea, Facultad de Negocios. Nos explicaron que en su forma de estudiar la parte práctica es clave, porque cada año tiene una asignatura que se llama Reto Empresarial, que es un proyecto real que se presenta al final del año y hasta vienen algunos managers de las empresas uruguayas. También nos mostraron que ya tienen materias conectadas con la IA e incluso tienen una carrera de analítica de ingeniería que tiene que ver con IA, lo que presenta que la uni va con el tiempo. Me gustó mucho que trabajen con el sistema de educación de Estados Unidos, Liberal Arts, con majors y minors, o sea, una carrera principal y otras optativas, o sea, estudias varias carreras a la vez. Al igual que en Universidad de Montevideo, hay muchas opciones de pasantías, internships y intercambios por semestre o incluso por año con sus universidades partners, una de España y otra de Francia. El precio es de 56.000 pesos por mes o 675.000 por año. También es caro, pero existen becas. Para postular hay que rendir un examen igual que el de la Universidad de Montevideo. La beca de excelencia cubre unos 100, unos 80% para los estudiantes que sacaron el mejor puntaje del examen. Y la ayuda económica de unos 80 a unos 60% se define luego de completar un formulario y luego de una entrevista con el departamento de becas. Además, me dieron automáticamente un 20% de descuento por terminar el quinto año del liceo con un promedio mayor de 8. Gente, ya que estamos hablando sobre la educación, primero, yo no sabía que en Montevideo había Confucio. Mira que pone acá: la educación debe ser sin discriminación de clases. Bueno, claro, ya que tenemos un video sobre la educación. Bueno, ya llegamos a la tercera universidad de nuestro día. Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de Empresas de la Universidad de la República. Con esta uni, la situación es que no teníamos agendada ninguna reunión, ninguna entrevista. Todavía no están como abiertos, están medio cerrados. Igual probamos a entrar aquí y preguntarles, capaz que nos cuentan algo. La Universidad de la República es la universidad pública más antigua y grande de Uruguay, fundada oficialmente en 1849 en Montevideo. Sus orígenes se remontan a las primeras instituciones educativas del país tras la independencia. Es una universidad autónoma y cogobernada, donde participan docentes, estudiantes y egresados. Cuenta con más de 150.000 estudiantes y sedes en distintos departamentos del país. Ofrece una amplia variedad de carreras en ciencias, salud, ingeniería, derecho y humanidades. Históricamente ha sido uno de los pilares del sistema educativo y científico uruguayo. Por último, visitamos UDELAR, sin dudas la uni más importante de todo el país. Estoy muy agradecido porque, aunque no teníamos una entrevista agendada, nos dedicaron más de una hora explicándonos todo lo que necesitamos. UDELAR es gratuita y el simple hecho de que en Uruguay existe educación superior gratuita, totalmente accesible, me dejó en un shock muy positivo. No hay examen de ingreso, solo hay que terminar el bachillerato cursando una de las opciones necesarias para esta carrera. No recuerdo otro país con las universidades tan accesibles y esto me hizo enamorar aún más a Uruguay. En cuanto a carreras, no hay Business Analytics o Finance, igual hay opciones bastante interesantes como por ejemplo la licenciatura o la tecnicatura en la administración de empresas. Me gustó mucho la libertad. Se puede estudiar de la manera presencial, semipresencial e incluso conectarse online, siempre que rindas los exámenes. Además, aunque la uni es gratis, existen varios apoyos económicos, por ejemplo, la ayuda mensual, comida, transporte, tecnología e incluso la vivienda que la puede pagar o gobierno o algunos fondos especiales. Y aunque por dentro el edificio no se vea tan moderno, tan nuevo, el nivel de accesibilidad y el nivel de organización muestran que el nivel educativo en este país es muy alto. En general, los tres uni me gustaron muchísimo y voy a intentar postular a los tres. Me alegra muchísimo haber venido antes y haber conseguido toda esa información tan necesaria. Antes pensaba que en Uruguay es imposible conseguir una educación de buen nivel y sí o sí habrá que irse al exterior. Este viaje me hizo cambiar totalmente esta idea. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya sido útil y que consiguieron conocer todas esas tres universidades desde adentro. Dejan sus preguntas en los comentarios y a las más interesantes voy a tratar de responder en uno de mis próximos videos y también compártanlo con todos quien puede haber sido interesado en este contenido. Cuiden a vosotros mismos y a vuestros familiares y nos vemos en el próximo video.